El 16 de julio de 1945, el mundo cambió para siempre. En la desolada extensión del desierto de Nuevo México, un destello de luz más brillante que 1000 soles quemó el cielo antes del amanecer, marcando un punto de inflexión definitivo y aterrador en la historia humana. Esto no fue un fenómeno natural, fue la culminación de años de implacable búsqueda científica, un momento nacido de las mentes de los físicos más brillantes del mundo. La prueba Trinity fue un éxito. La era atómica había comenzado con un rugido ensordecedor y una incandescente nube en forma de hongo que se elevó hacia los cielos, proyectando una larga y oscura sombra sobre el futuro de la civilización misma. El poder de las estrellas había sido traído a la Tierra, y una terrible nueva arma fue desatada. Este evento único y cataclísmico representó más que solo un avance tecnológico. Fue un cambio fundamental en el concepto mismo de poder y conflicto. Antes de ese día, la guerra tenía sus límites, sus fronteras definidas por el acero, la pólvora y el número de soldados que se podían desplegar. Pero la bomba atómica borró esas líneas por completo. Introdujo una fuerza capaz de aniquilación a una escala previamente inimaginable, un poder que podía arrasar ciudades enteras en un instante y envenenar la Tierra para las generaciones venideras. Los líderes mundiales ahora tenían un arma que no solo podía ganar una guerra, sino que también podía acabar con el mundo tal como lo conocíamos, creando un nuevo paisaje geopolítico gobernado por la escalofriante lógica de la destrucción mutua asegurada. El esfuerzo secreto detrás de esta creación fue conocido como el Proyecto Manhattan. Fue una empresa de escala y secreto sin precedentes, reuniendo una extraordinaria colección de mentes científicas bajo el objetivo singular y urgente de construir un arma atómica antes de que la Alemania nazi pudiera hacerlo. Trabajaron en una ciudad oculta, Los Álamos, un lugar que no existía oficialmente, compitiendo contra un reloj teórico que marcaba el destino del mundo. La presión era inmensa, los cálculos complejos y las implicaciones morales asombrosas. Cada ecuación, cada experimento, cada debate los acercaba a desatar un poder que algunos temían que la humanidad no estaba lista para controlar. Una caja de Pandora que, una vez abierta, nunca podría cerrarse de nuevo. En el corazón de este monumental y aterrador empeño se encontraba un hombre, una figura de inmensa inteligencia, profunda complejidad y carisma inquietante. Fue el director científico de Los Álamos, el orquestador de esta sinfonía de destrucción. Su nombre era J. Robert Oppenheimer. Fue el visionario que guió el proyecto desde la física teórica hasta la aterradora realidad. Fue el hombre que había abierto la puerta al poder más destructivo que la raza humana había conocido. Y en los momentos de silencio y asombro, después de la primera explosión atómica, fue el hombre que supo, quizás mejor que nadie, que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Nunca más dormiría en paz. Robert Oppenheimer no era un hombre sencillo. Era un tapiz de contradicciones, un brillante físico teórico que amaba la poesía y los antiguos textos en sánscrito. Un líder carismático acosado por profundas inseguridades. Un patriota que más tarde sería tildado de riesgo para la seguridad por el mismo gobierno al que sirvió. Su historia no es meramente el relato de un logro científico, es un profundo drama humano, una moderna tragedia griega desarrollada en el escenario mundial. Para entender la bomba atómica, primero hay que intentar comprender la enigmática mente de su principal creador, el hombre que luchó con lo cósmico y lo moral, lo bello y lo aterrador, todo a la vez. Era un hombre enigmático, tan intrincado y volátil como las reacciones atómicas que estudiaba. Su viaje no comenzó en los pasillos del poder ni en el campo de batalla, sino en los sagrados pasillos de la academia. Desde Harvard hasta Cambridge y luego a Gotinga en Alemania, Oppenheimer se sumergió en el nuevo y revolucionario mundo de la mecánica cuántica. Era un prodigio, un pensador rápido e intuitivo, que se movía con facilidad a través de los conceptos más abstractos del universo. Estaba impulsado por una curiosidad insaciable, un deseo de desvelar las capas de la realidad y comprender las leyes fundamentales que rigen la existencia. Fue este fuego intelectual, esta implacable búsqueda del conocimiento, lo que lo puso en un camino que finalmente lo llevaría a las desoladas llanuras de Nuevo México y a la creación de un arma de destrucción masiva. Pero la vida de Oppenheimer no se limitaba a las aulas y a las pizarras llenas de ecuaciones complejas. Era un hombre de mundo, atraído por las corrientes políticas y sociales de su tiempo.
En Berkeley, California, donde estableció una escuela de física teórica de renombre mundial, se involucró en los movimientos políticos de izquierda de los años 30. Se movía en círculos que incluían a miembros del Partido Comunista, y su vida personal estuvo marcada por relaciones turbulentas, sobre todo con Jan Tatlock, psiquiatra y comunista comprometida. Estas asociaciones, estas complejidades personales y políticas, volverían más tarde para atormentarlo, proyectando una sombra de sospecha sobre su lealtad e integridad durante el apogeo de la paranoia de la Guerra Fría. Este es el hombre que fue elegido para dirigir el proyecto Manhattan. El general Leslie Groves, jefe militar del proyecto, pasó por alto los posibles riesgos de seguridad y reconoció en Oppenheimer la ambición, el intelecto y la pura fuerza de voluntad necesarios para lograr lo imposible. Fue una apuesta, poner a un físico teórico sin experiencia probada en liderazgo a cargo del proyecto militar más crítico y costoso de la historia, pero fue una apuesta que dio sus frutos. Oppenheimer estuvo a la altura de las circunstancias, convirtiéndose en el célebre padre de la bomba atómica. Sin embargo, este triunfo se convertiría en su carga eterna, un legado que vincularía para siempre su nombre, no solo con el genio científico, sino con la muerte y la destrucción a una escala sin precedentes. Antes de la nube de hongo, antes de la ciudad secreta en el desierto, solo estaba el niño. Julius Robert Oppenheimer nació en la ciudad de Nueva York en 1904, en una familia judía adinerada y laica. Su padre, un exitoso importador de textiles, y su madre, una pintora, cultivaron un ambiente de rigor intelectual y refinamiento cultural. El joven Robert era un prodigio, un niño brillante pero frágil que parecía más cómodo con libros y colecciones de minerales que con los ruidosos juegos de otros niños. Era voraz en su aprendizaje, consumiendo conocimientos en un vasto espectro de temas, desde física y química hasta literatura clásica y filosofía oriental. Esta educación temprana y ecléctica sentó las bases para el hombre en que se convertiría, un científico con el alma de un poeta, una mente capaz de navegar tanto la elegante precisión de las fórmulas matemáticas como las profundas ambigüedades de la condición humana. Su trayectoria académica fue nada menos que meteórica, un testimonio de su extraordinario intelecto. Se graduó de Harvard en solo 3 años, destacándose en química, pero sintiéndose cada vez más atraído por el floreciente campo de la física. Era un hombre poseído por una energía inquieta, una mente que no podía ser contenida por una sola disciplina. Sentía una intensa presión, gran parte autoimpuesta, no solo para tener éxito, sino para dejar una marca, para contribuir con algo fundamental al mundo de las ideas. Esta motivación lo llevó al otro lado del Atlántico, a Europa, el epicentro de la revolución cuántica que estaba derrocando siglos de física clásica. No solo buscaba conocimiento, sino un lugar a la vanguardia del nuevo mundo, que nacía de las mentes de gigantes como Bohr y Heisenberg. Sin embargo, su tiempo en la Universidad de Cambridge en Inglaterra resultó ser un periodo de inmensa lucha personal. Al serle asignado un tedioso trabajo de laboratorio para el cual tenía poca aptitud o paciencia, Oppenheimer sintió que su brillante mente se estancaba. La intensa presión y sus propios demonios internos lo llevaron a una grave crisis emocional, un periodo de profunda depresión y ansiedad que amenazó con descarrilar su prometedor futuro. Fue un duro recordatorio de que, bajo el barniz de superioridad intelectual, había un joven profundamente sensible y vulnerable. Este crisol de agitación emocional fue una experiencia formativa, obligándolo a confrontar sus propias limitaciones e inseguridades. Fue un capítulo difícil y doloroso, pero uno que, en última instancia, profundizó su comprensión de las complejidades de la psique humana, un tema que resonaría a lo largo de su vida. Escapando de las frustraciones del laboratorio de Cambridge, Oppenheimer encontró su verdadera vocación en Gotinga, Alemania, un centro legendario para la física teórica. Aquí, rodeado de las mentes más grandes de la época, finalmente prosperó. Ya no era un experimentalista torpe, sino un teórico brillante, involucrándose en complejos debates sobre la naturaleza misma de la realidad. Rápidamente obtuvo su doctorado y publicó influyentes artículos que establecieron su reputación como una estrella en ascenso en el mundo de la mecánica cuántica. Fue en Gotinga donde realmente se realizó, perfeccionando las herramientas intelectuales
y construyendo la confianza que más tarde le permitiría liderar la empresa científica más audaz de la historia de la humanidad. El niño de Nueva York había encontrado su escenario. El mundo al que entró Oppenheimer en Europa era de un fermento intelectual impresionante. La física clásica, el sólido pilar de las leyes de Newton, que había durado siglos, se estaba rompiendo bajo el peso de nuevos descubrimientos. A nivel subatómico, el universo se comportaba de maneras extrañas, contrarias a la intuición y totalmente fascinantes. Este fue el amanecer de la mecánica cuántica, una nueva ciencia que hablaba un lenguaje de probabilidades, incertidumbres y dualidades onda-partícula. Para una mente como la de Oppenheimer, que disfrutaba con la complejidad y la abstracción, esta era una frontera irresistible. Se lanzó de cabeza a este extraño mundo nuevo, dominando rápidamente sus difíciles conceptos y comenzando a hacer sus propias contribuciones únicas a la revolución que estaba reformando la comprensión de la humanidad sobre el cosmos. Trabajó con y aprendió de los grandes de ese campo. En Gotinga estuvo en la órbita de Max Born, uno de los padres fundadores de la teoría cuántica. Absorbió las nuevas y radicales ideas como si fueran un idioma nativo, pensando y soñando en las matemáticas abstractas que describían el comportamiento de electrones y fotones. Su inteligencia no era solo rápida, era intuitiva. Podía ver las conexiones e implicaciones de teorías complejas con una sensibilidad casi artística. Este período no fue solo sobre aprender, fue sobre la transformación. Oppenheimer estaba forjando su identidad como físico teórico, un maestro de las fuerzas invisibles que gobiernan el universo, un conjunto de habilidades que resultaría ser de una importancia inimaginable en los años venideros. A su regreso a los Estados Unidos, Oppenheimer trajo consigo este fuego europeo, aceptando puestos tanto en el Instituto Tecnológico de California como en la Universidad de California, Berkeley. Era un maestro magnético e inspirador, aunque notoriamente difícil para aquellos que no podían seguir el ritmo de sus procesos de pensamiento ultrarrápidos. Fundó lo que se convertiría en la Escuela Estadounidense Preeminente de Física Teórica, atrayendo a los estudiantes jóvenes más brillantes de todo el país. Se sintieron atraídos por su carisma, su profundo conocimiento y la pura emoción intelectual que generaba. Creó una atmósfera vibrante y desafiante, donde las preguntas más profundas sobre el universo se debatían diariamente, empujando los límites de la ciencia estadounidense y entrenando a una nueva generación de físicos. Fue durante este tiempo en Berkeley que su investigación se dirigió hacia los fenómenos más extremos del cosmos. Trabajó en estrellas de neutrones, los núcleos colapsados de estrellas masivas, y exploró la posibilidad teórica de objetos aún más extremos de los que nada, ni siquiera la luz, podría escapar. En un artículo de 1939, escrito en colaboración con su estudiante Hartland Snyder, describió el proceso de colapso gravitacional tan completamente que esencialmente predijo la existencia de lo que ahora llamamos agujeros negros. Estaba observando el corazón de la creación y destrucción cósmica, explorando los límites mismos de la materia y la energía. Sin que él lo supiera, este trabajo teórico sobre el colapso estelar fue un escalofriante ensayo para la tarea terrestre que se avecinaba: liberar la inmensa energía atrapada dentro del núcleo del átomo. Mientras Oppenheimer construía su imperio académico en California, el mundo fuera de los muros de la universidad se estaba, oscureciendo. La década de 1930 fue una época de gran agitación social y política. La Gran Depresión había sumido a millones en la pobreza, y en Europa, la sombra del fascismo se alargaba con el ascenso de Adolfo Hitler en Alemania. Estas corrientes globales no pasaron desapercibidas para Oppenheimer, aunque inicialmente era visto como políticamente ingenuo y un poco distante en su torre de marfil, se volvió cada vez más consciente del sufrimiento y la injusticia a su alrededor. Comenzó a despertar a una conciencia política, impulsado por un nuevo sentido de responsabilidad social y una creciente alarma ante la expansión del antisemitismo y el totalitarismo en el extranjero, que amenazaban directamente su propia herencia y comunidad intelectual. Este despertar fue profundamente personal, moldeado por las personas que amaba. Su relación con Jean Tatlock, una psiquiatra brillante pero problemática y miembro del Partido Comunista, fue particularmente influyente. Tatlock lo introdujo a un mundo de causas de izquierda, recaudaciones de fondos para los leales a la Guerra Civil Española y debates apasionados sobre la justicia social. A través de ella y de otros amigos y colegas, incluido su propio hermano Frank,
Oppenheimer se involucró en varios círculos progresistas y cercanos al comunismo. Donó a causas en las que creía y asistió a reuniones, impulsado por un deseo genuino de contribuir a un mundo mejor. Estas asociaciones nacieron del idealismo, pero más tarde serían examinadas y retorcidas como prueba de deslealtad por sus enemigos políticos en la atmósfera paranoica de la Guerra Fría. Su vida personal era tan compleja y a menudo tan turbulenta como el panorama político. Después de que su intensa e intermitente relación con Tatlock se desvaneciera, se casó con Catalina Kitty Puening, una bióloga que tampoco era ajena a los círculos comunistas. Su esposo anterior había sido un miembro del partido asesinado en la Guerra Civil Española. Su matrimonio fue apasionado, pero a menudo lleno de dificultades, marcado por las luchas de Kitty con el alcoholismo y las presiones del trabajo absorbente de Oppenheimer. Su vida era un torbellino de física de alto nivel, complejos enredos emocionales y una incipiente actividad política. Ya no era solo un científico, era un hombre completamente inmerso en las realidades desordenadas, apasionadas y peligrosas de su tiempo, un hombre de muchas capas y muchos secretos. A medida que la década de 1930 llegaba a su fin y el mundo se tambaleaba al borde de la guerra, llegó una noticia de un descubrimiento científico trascendental desde Alemania, la fisión nuclear. Otto Hahn y Fritz Strassmann habían dividido el átomo de uranio, liberando una tremenda cantidad de energía. Las implicaciones fueron inmediatamente claras para los físicos de todo el mundo, incluido Oppenheimer. La posibilidad teórica de una bomba atómica era ahora una aterradora realidad práctica. Sabía que los científicos alemanes, entre los mejores del mundo, estarían pensando lo mismo. De repente, su trabajo abstracto sobre física cuántica y fuerzas cósmicas chocó con la sombría realidad del conflicto global. El mundo estaba en llamas, y J. Roberto Oppenheimer, el poeta científico, estaba a punto de ser llamado para combatir ese fuego con uno aún mayor. Con los Estados Unidos oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial, después del ataque a Pearl Harbor, la carrera para construir una bomba atómica pasó de ser un ejercicio teórico a un proyecto de máxima urgencia nacional. El esfuerzo, con nombre clave, Proyecto Manhattan, necesitaba un líder de una habilidad extraordinaria, alguien que pudiera manejar una empresa de un tamaño, complejidad y secreto nunca vistos. El hombre elegido para el trabajo no fue un científico, sino un militar de carrera del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, el general de brigada Leslie Groves. Él era práctico, exigente y siempre buscaba resultados. A Groves se le encargó unir el poder industrial y el genio científico de la nación hacia un solo y aterrador objetivo. Necesitaba un director científico que pudiera igualar su propio empuje, y su búsqueda lo llevó a un candidato poco probable. J. Robert Oppenheimer, en teoría, parecía una mala elección para un papel tan grande. Era un físico teórico sin experiencia industrial o administrativa. No tenía un premio Nobel a su nombre, a diferencia de muchos de sus colegas. Además, su expediente personal estaba lleno de alertas para cualquier oficial de seguridad. Sus conocidas conexiones con comunistas, incluyendo a su esposa, su hermano y su antigua amante, Jan Tatlock, eran una preocupación importante. Muchos en el ejército y el gobierno lo veían como un posible riesgo de seguridad, un hombre cuyas lealtades eran, en el mejor de los casos, dudosas. Sin embargo, el general Groves, un hombre que se enorgullecía de su buen juicio para las personas, vio algo más en el delgado físico de Berkeley, que fumaba mucho. En sus primeras reuniones, Groves reconoció en Oppenheimer una ambición casi genial y una comprensión completa de lo que se necesitaba para tener éxito. Oppenheimer no solo entendía la física, entendía los desafíos de logística, ingeniería y organización. Hablaba con una claridad y confianza que ocultaban su falta de experiencia en la gestión. Groves vio a un hombre cuyo profundo patriotismo y miedo a una bomba atómica nazi superaban cualquier idea política de su pasado. Vio a un líder que podía hablar el idioma de los científicos más brillantes del mundo e inspirarlos a trabajar juntos. Fue una apuesta enorme, una decisión basada en la intuición más que en el protocolo, pero Groves estaba convencido de que Oppenheimer era el único hombre que podía entregar la bomba. En contra del consejo de sus asesores de seguridad, Groves tomó su decisión. Eligió a Oppenheimer para ser el director científico del nuevo y secreto laboratorio de armas. Fue un momento clave que cambiaría el rumbo de la guerra y la vida de Oppenheimer para siempre.
El nombramiento fue una prueba del pragmatismo de Groves y del innegable carisma e inteligencia de Oppenheimer. La extraña sociedad se formó, el general rudo y sin rodeos y el físico sensible e intelectual. Juntos se embarcarían en el proyecto científico más ambicioso e importante de la historia humana, dos hombres muy diferentes unidos por un propósito común y urgente: construir el arma definitiva antes de que el enemigo pudiera hacerlo. Con el liderazgo establecido, el siguiente desafío fue encontrar un lugar para el laboratorio secreto. Esto no podía ser una instalación de investigación típica. Necesitaba ser aislado, seguro y lo suficientemente grande como para albergar a miles de científicos, técnicos y sus familias, todo mientras permanecía completamente invisible para el mundo exterior. Oppenheimer, quien tenía un profundo amor por los paisajes agrestes del suroeste americano, sugirió un lugar que conocía desde su juventud, una meseta remota en Nuevo México llamada Los Álamos. Era un lugar desolado, hermoso y, lo más importante, apartado. Era el lugar perfecto para construir una ciudad que, según los registros oficiales, no existiría. Un lugar donde los mayores secretos del mundo podrían esconderse a plena vista. Bajo la implacable dirección de Groves, comenzó un proyecto de construcción masivo. Una escuela rancho para niños fue tomada sin ceremonias, y en cuestión de meses, una extensa ciudad improvisada se levantó de la alta meseta desértica. Era un asentamiento caótico y primitivo de edificios construidos apresuradamente, caminos embarrados y cercas de alambre de púas. Este sería el hogar de las mentes científicas más brillantes del mundo. Fueron llevados a la colina, como llegó a ser conocida, bajo un velo de extremo secreto. Su correo era censurado, sus viajes eran restringidos y se les prohibía decir, incluso a sus familiares más cercanos, dónde estaban o qué estaban haciendo. Se habían convertido en fantasmas, viviendo y trabajando en una ciudad que era un secreto para el mundo. La primera y más crucial tarea de Oppenheimer fue el reclutamiento. Viajó por el país como un apóstol científico, persuadiendo a los principales físicos, químicos e ingenieros para que dejaran todo y se unieran a su misterioso proyecto en el desierto. No los convenció con comodidad o pago, sino con la urgencia de la misión y el desafío científico sin igual. Apeló a su patriotismo y su miedo a un mundo bajo el dominio nazi. Su carisma fue su mayor herramienta. Logró reunir una colección sin precedentes de poder intelectual, incluyendo premios Nobel como Enrico Fermi y Hans Bethe, y mentes jóvenes brillantes como Richard Feynman. Era un verdadero equipo de estrellas de la ciencia, una reunión de genios como el mundo nunca había visto. La vida en Los Álamos era un estudio de contrastes. De día, estas mentes brillantes lidiaban con la compleja física de la fisión nuclear, trabajando incansablemente para resolver la miríada de problemas del diseño de armas. Debatían secciones transversales de neutrones y cálculos de masa crítica, empujando los límites de la ciencia conocida bajo una inmensa presión. Por la noche, vivían en una comunidad extraña y aislada, una sociedad tensa de gigantes intelectuales y sus familias lidiando con viviendas estrechas, recursos escasos y la tensión constante de su trabajo secreto. Oppenheimer era su líder en ambos reinos, el director que guiaba sus debates científicos y el anfitrión de fiestas animadas, la figura central que mantenía unida a esta comunidad frágil, brillante y ansiosa. Una vez que el equipo se reunió en Los Álamos, comenzó la tarea monumental: diseñar un arma atómica funcional. Esto no era un problema de ingeniería simple, era, honestamente, un viaje a un territorio científico desconocido. El desafío principal era crear un dispositivo que pudiera llevar una masa subcrítica de material fisible, como uranio 235 o plutonio, a un estado supercrítico casi instantáneamente. Esto desencadenaría una reacción en cadena nuclear descontrolada, liberando una inmensa cantidad de energía en solo una fracción de segundo. La teoría era elegante, pero convertirla en una pieza de hardware militar confiable y entregable fue una tarea hercúlea, llena de innumerables variables desconocidas e inmensos obstáculos técnicos que debían superarse contra un reloj que no paraba. Se persiguieron dos caminos distintos simultáneamente, un testimonio de la incertidumbre del proyecto. El primer diseño fue un arma de tipo cañón, relativamente sencilla. Este método implicaba disparar una pieza subcrítica de uranio 235 contra otra, como una bala a un objetivo, para formar la masa crítica.
Este diseño se consideró más confiable, basándose en la física que entendían, y se destinó a la bomba de uranio, que más tarde sería conocida como Little Boy. Aunque conceptualmente más simple, adquirir suficiente uranio 235 enriquecido era un proceso industrial increíblemente lento y costoso, lo que creaba un cuello de botella que aumentaba la inmensa presión sobre los científicos para asegurar que sus cálculos fueran perfectos. No habría espacio para una prueba. El segundo camino era mucho más complejo y radical. Fue diseñado para el plutonium, un elemento que se estaba produciendo en reactores nucleares y que estaba más fácilmente disponible que el uranio enriquecido. Sin embargo, el plutonio tenía impurezas que harían que comenzara su reacción en cadena demasiado rápido en un dispositivo de tipo cañón, lo que resultaría en un decepcionante Fitzel en lugar de una explosión masiva. Para resolver esto, se propuso un método brillante pero no probado: la implosión. Este diseño implicaba rodear una esfera subcrítica de plutonio con una capa de explosivos convencionales. Los explosivos tendrían que detonar con perfecta simetría, creando una poderosa onda de choque que aplastaría el núcleo de plutonio hacia adentro, comprimiéndolo a densidad supercrítica e iniciando la detonación nuclear. Este concepto de implosión era una pesadilla teórica. Requería un nivel de precisión en la ingeniería de explosivos que nunca antes se había logrado. El desafío recayó en científicos como George Kistiakowsky y Seth Nedermeyer, quienes tuvieron que inventar un campo de estudio completamente nuevo en torno a la compleja hidrodinámica de las explosiones. Oppenheimer estaba en el centro de todo, un maestro director de orquesta que orquestaba estos esfuerzos paralelos. Se movía entre debates teóricos y talleres de ingeniería, empujando a sus equipos, mediando disputas y sintetizando información de docenas de grupos diferentes. No solo estaba gestionando un proyecto, estaba dirigiendo una sinfonía de mentes brillantes y a menudo competitivas, todas corriendo para resolver el rompecabezas más peligroso de la historia. El diseño de implosión era una apuesta de altísimo riesgo. A diferencia del método más seguro del tipo de arma, la física de la implosión era tan compleja y no probada que se consideró absolutamente esencial una prueba a gran escala. No habría segundas oportunidades con el preciado y limitado suministro de plutonio. Esta prueba, con nombre en clave Trinidad, fue la culminación de todo el proyecto Manhattan. Todo: la ciudad secreta, la sinfonía de mentes, los miles de millones de dólares y la desesperada carrera contra el tiempo, condujo a este único momento en el desierto de Nuevo México. Al dispositivo que construyeron no lo llamaron bomba. Se le refería con desapego clínico como el aparato, un nombre que desmentía el aterrador poder enroscado dentro de su carcasa esférica de acero. Era un monstruo intrincado de lentes explosivas de forma precisa y un núcleo de plutonio puro, el arma más compleja jamás concebida. El lugar elegido para este experimento apocalíptico fue un desolado tramo de desierto cerca de Alamogordo, un lugar que los españoles habían nombrado ominosamente la Jornada del Muerto. En las semanas previas a la prueba, el lugar bullía de actividad frenética. Se erigió una torre de acero de 100 pies, un altar metálico sobre el cual se colocaría el aparato. Se cavaron búnkeres en la arena para los observadores. Millas de cables serpenteaban por el suelo del desierto, conectando el dispositivo a una deslumbrante variedad de cámaras e instrumentos científicos diseñados para capturar cada microsegundo del evento. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de emoción científica y profundo pavor. Los científicos, que habían vivido con estas teorías durante años, ahora se enfrentaban a la aterradora realidad de su creación. Los últimos días fueron un crisol de ansiedad. El mal tiempo amenazó con posponer la prueba, con tormentas y fuertes vientos azotando el lugar. Oppenheimer, ahora demacrado y fumando sin parar más que nunca, parecía cargar el peso del mundo sobre sus delgados hombros. Era un hombre al límite, su habitual confianza intelectual deshilachada por la inmensa presión y lo aterrador desconocido. Le preocupaba el fracaso, un fracaso que desperdiciaría el plutonio y humillaría el proyecto. Pero también le preocupaba el éxito. ¿Y si sus cálculos eran erróneos y la explosión era mucho más potente de lo previsto? Incluso hubo temores marginales, aunque rápidamente descartados, de que la explosión pudiera encender la atmósfera y prender fuego a todo el mundo. En la noche del 15 de julio de 1945 se tomó una decisión final. El tiempo había mejorado lo suficiente. La prueba se llevaría a cabo en las horas previas al amanecer del 16 de julio.
Mientras los científicos se dirigían a los búnkeres de observación, se les entregaron gafas de soldar y protector solar, recordatorios claros del sol antinatural que estaban a punto de crear. La cuenta regresiva final comenzó, su cadencia rítmica resonando a través del desierto oscuro, un metrónomo marcando el camino hacia una nueva y terrible era. En el búnker de control, a solo millas de la torre, Oppenheimer permanecía tenso, su rostro una pálida máscara de anticipación y miedo. El trabajo estaba hecho. El destino del proyecto, y quizás del mundo, ahora descansaba en un solo interruptor electrónico. Los segundos finales de la cuenta regresiva se estiraron hasta la eternidad. A la hora cero, las 5:29 de la mañana, no hubo sonido. Primero, solo hubo luz. Un destello silencioso y cegador que desterró la noche, iluminando las montañas distantes con más detalle que el sol del mediodía. Era una luz de intensidad imposible, un brillo abrasador y de otro mundo que asombró a los observadores, penetrando incluso sus ojos protegidos. Por un momento, el mundo estuvo en silencio, bañado en esta luz aterradora y sagrada. Luego vino el calor, una repentina ola de calor sentida a kilómetros de distancia, como abrir la puerta de un horno. Solo después de la luz y el calor llegó el sonido, un rugido ensordecedor y continuo que rodó por el desierto, un sonido que parecía sacudir los huesos mismos de la tierra, un grito elemental que anunciaba el nacimiento de un nuevo poder. Una bola de fuego colosal de naranja y amarillo incandescentes se elevó del suelo, agitándose y hirviendo mientras ascendía al cielo. Se transformó en la forma ahora icónica, la nube de hongo, un pilar aterrador de humo y escombros que se elevó decenas de miles de pies en la atmósfera. La torre de acero que sostenía el artefacto había desaparecido, vaporizada en la nada. La arena del desierto debajo de ella se fusionó por el intenso calor en un nuevo vidrio verde y radiactivo, más tarde llamado trinitita. Los científicos, hombres de lógica y razón, miraron con una mezcla de asombro, triunfo y profundo horror. Habían tenido éxito más allá de sus expectativas más salvajes. Habían desatado el poder de las estrellas, y la vista era a la vez magnífica y monstruosa. En el búnker de control, la tensión inicial se disipó en una ola de alivio y celebración. Los hombres vitorearon, se dieron la mano y se palmearon la espalda. La apuesta había valido la pena. El arma funcionó. El general Groves estaba exultante, su mente ya pensando en las implicaciones militares. Pero la reacción de Oppenheimer fue mucho más compleja. Mientras observaba la aterradora nube ascender, no celebró. Permaneció en silencio, su rostro marcado por la gravedad del momento. Un colega, Isidor Rabi, recordó más tarde que la forma de andar de Oppenheimer era como la de un pistolero de High Noon, un hombre que había hecho lo que tenía que hacer, pero que ahora estaba marcado para siempre por el acto. El triunfo del físico fue ensombrecido por una profunda e inquietante sensación de pavor. Fue en este momento de terrible éxito que una línea del Bhagavad Gita, la escritura hindú que había estudiado durante años, pasó por la mente de Oppenheimer. Él había sido el director, el líder, el hombre que hizo que esta arma existiera. Mientras presenciaba el poder crudo e indomable que acababa de desatar, comprendió el cambio profundo y permanente que había traído al mundo. Ya no era solo un científico, había asumido un nuevo y aterrador papel. En su propia mente, recordó más tarde haber pensado en las palabras del dios Vishnu, quien toma su forma de múltiples brazos para impresionar al príncipe. Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. La era atómica había comenzado, y su padre ya estaba de luto por su nacimiento. Con la prueba Trinidad, un éxito aterrador, la bomba atómica era ahora un arma probada de poder inimaginable. La decisión final de cómo y cuándo usarla recayó en el presidente Harry S. Truman, quien apenas se había enterado de la existencia de la bomba después de asumir el cargo. Mientras la guerra en el Pacífico continuaba, algunos científicos instaron a una demostración del poder de la bomba en un objetivo deshabitado, esperando evitar bajas civiles masivas. Sus súplicas fueron ignoradas. El Comité Provisional, con Oppenheimer como asesor, recomendó el uso militar directo. La bomba fue vista como una herramienta para terminar la guerra rápidamente y evitar una sangrienta invasión de Japón. Truman dio la orden. El Enola Gay fue preparado para su histórica y terrible misión. El mundo estaba a punto de presenciar el poder destructivo nacido en el desierto de Nuevo México. El 6 de agosto de 1945,
Hiroshima amaneció despejada. A las 8:15 de la mañana, el Enola Gay lanzó a Little Boy. En segundos, la ciudad fue incinerada. Decenas de miles murieron al instante. Los sobrevivientes se enfrentaron a quemaduras horribles y radiación. Las noticias en América fueron recibidas con celebración y alivio, pero en Los Álamos, el orgullo rápidamente se convirtió en horror a medida que la escala de la devastación se hizo clara. Japón no se rindió. 3 días después, Fat Man fue lanzado sobre Nagasaki. La destrucción de 2 ciudades finalmente quebró la voluntad de Japón. El 15 de agosto, el emperador Hirohito anunció la rendición. La Segunda Guerra Mundial terminó, pero una nueva sombra se cernía. Más de 200.000 estaban muertos o muriendo por las bombas. Oppenheimer, una vez un héroe, estaba atormentado por la destrucción que ayudó a desatar. La era atómica había comenzado. Después de la guerra, Oppenheimer fue celebrado como un héroe, pero lo atormentaba la culpa. Se convirtió en una voz principal para el control internacional de la energía atómica, advirtiendo de una carrera armamentista catastrófica. Oppenheimer se opuso a la bomba de hidrógeno, lo que lo puso en desacuerdo con poderosas figuras políticas y militares. Sus enemigos usaron sus asociaciones pasadas y su postura contra la bomba H para pintarlo como un riesgo para la seguridad. El gobierno que una vez confió en él ahora buscaba silenciarlo. En una reunión fatídica, Oppenheimer le dijo al presidente Truman: «Siento que tengo sangre en mis manos». Truman, impasible, lo despidió como un científico llorón. El creador de la bomba y el hombre que la usó estaban ahora a mundos de distancia. Oppenheimer se convirtió en un Prometeo moderno, un símbolo del científico castigado por dar a la humanidad conocimientos peligrosos. Su historia es una gran tragedia: ambición, descubrimiento, conflicto moral y una dramática caída en desgracia. «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos», dijo, capturando el peso de su creación. Su angustia y su imagen icónica, ojos penetrantes, cigarrillo, expresión atormentada, cimentaron su estatus mítico. La vida de Oppenheimer nos obliga a confrontar las responsabilidades y consecuencias del poder científico. Se convirtió en una figura de advertencia, un elemento permanente en nuestra conciencia colectiva. Su legado es una advertencia y una pregunta: ¿puede la humanidad manejar el poder que crea? La película de Christopher Nolan del 2023, Oppenheimer, reinventa al hombre y su mito con una estructura visual única. La línea de tiempo de fisión, a color, sigue el viaje personal de Oppenheimer a través del descubrimiento y la ambición. La línea de tiempo de fusión, en blanco y negro, muestra las maquinaciones políticas que llevaron a su caída. Las líneas de tiempo duales de Nolan crean un diálogo entre la experiencia personal y el juicio histórico. El color representa el vibrante mundo del descubrimiento científico. El blanco y negro, la fría realidad de la consecuencia política. La estructura de la película refleja la física en su corazón, fisión y fusión, mostrando cómo el destino de Oppenheimer se dividió y luego se fusionó con la historia. La visión de Nolan subraya la tragedia. El creador de la bomba se convirtió en una víctima del mundo que ayudó a crear. Más allá de la estructura narrativa, la representación cinematográfica de Oppenheimer, particularmente en la película de Nolan, solidifica su imagen mítica a través de un poderoso simbolismo visual. El motivo recurrente del fuego, las chispas y los fenómenos cuánticos abstractos representan visualmente el mundo tal como lo ve Oppenheimer. Él no solo entiende la física, la visualiza, la siente. Estas secuencias abstractas, que muestran energía arremolinada y estrellas explotando, no son solo efectos especiales. Son una ventana a su mente, retratando a un hombre que percibe la energía oculta y violenta dentro de la propia estructura de la realidad. Este lenguaje visual lo eleva de una mera figura histórica a un visionario, un vidente que pudo percibir la aterradora belleza del mundo subatómico mucho antes de que fuera desatado en Trinity, haciendo que su tormento interno se sintiera tanto cósmico como profundamente personal. La película, y de hecho el registro histórico, está marcada por momentos de silencio escalofriante que hablan más fuerte que cualquier diálogo. El ejemplo más profundo es la secuencia de la prueba Trinity. Nolan sigue los relatos históricos al representar la explosión primero como una luz silenciosa y cegadora, reteniendo el sonido por un momento agónicamente largo.
Esta elección creativa obliga a la audiencia a experimentar el evento no como una explosión cinematográfica convencional, sino como lo hicieron los personajes, con una sensación de asombro y terror sagrado que trasciende el sonido. Este silencio se convierte en un personaje en sí mismo, representando el momento en que el mundo cambió. La quietud ensordecedora antes de que comenzara el rugido de la era atómica. Es en estos silencios, en la anticipación y el horror compartidos y sin aliento, donde el verdadero peso del logro de Oppenheimer se transmite de manera más efectiva. La escena final de la película de Nolan encapsula todo el legado trágico de Oppenheimer en un único y sobrecogedor intercambio con Albert Einstein. Oppenheimer le recuerda a Einstein su conversación anterior, donde temían que al desatar la reacción en cadena, el mundo podría ser destruido. Luego concluye: "Creo que lo hicimos". Esta frase no se refiere a la ignición literal de la atmósfera, sino a la iniciación irreversible de una carrera armamentista nuclear global que mantiene al mundo como rehén hasta el día de hoy. Las imágenes finales de fuego y destrucción, extendiéndose por el globo, visualizan esta terrible verdad. Solidifica el papel de Oppenheimer como un profeta trágico, un hombre que vio las últimas consecuencias de su trabajo y estaba condenado a vivir con ese conocimiento, comprendiendo que el fuego que robó para la humanidad ahora era capaz de consumirla por completo. Esta es la imagen perdurable de Oppenheimer, el genio torturado, el Prometeo moderno, asociado para siempre con un fuego que nunca podrá extinguirse. No se le recuerda como un héroe triunfante o un simple villano, sino como un ser humano profundamente complejo y conflictivo que se encuentra en una encrucijada fundamental de la historia humana. Su historia sirve como una advertencia permanente y necesaria. Es un recordatorio de que con un gran conocimiento viene una gran responsabilidad, y que el poder de cambiar el mundo conlleva la aterradora carga de vivir con las consecuencias. El mito de Oppenheimer es el mito de nuestra era, una historia de ambición brillante y su costo aterrador y transformador del mundo, un signo de interrogación que pende sobre nuestro futuro colectivo. La historia de J. Robert Oppenheimer no termina con el final de su vida, ni con los elogios o la persecución que sufrió. Su legado no es una entrada estática en un libro de historia, sino una pregunta viva y palpitante que resuena en nuestro mundo moderno con cada nuevo avance científico y cada temblor geopolítico. Él se erige como el símbolo máximo de la doble naturaleza de la humanidad, nuestra ilimitada capacidad para el logro intelectual, combinada con nuestro aterrador potencial de autodestrucción. El fuego que desató del átomo fue más que un arma, fue un espejo puesto frente a nuestra especie, que reflejaba tanto nuestro genio como nuestra locura. Su viaje de teórico brillante a destructor de mundos sirve como el cuento con moraleja por excelencia para una era definida por el rápido avance tecnológico, un recordatorio permanente del abismo que puede existir entre el conocimiento y la sabiduría. El dilema central de la vida de Oppenheimer, la responsabilidad moral del creador por su creación, solo se ha vuelto más urgente en las décadas transcurridas desde su muerte. Ahora nos enfrentamos a un mundo armado con miles de ojivas nucleares, cada una descendiente del Gadget, cada una capaz de una destrucción a una escala que hace que Hiroshima parezca pequeña. Más allá de la amenaza nuclear, lidiamos con nuevos fuegos prometeicos, inteligencia artificial, ingeniería genética y tecnologías que alteran el clima. Cada uno de estos campos encierra la promesa de un progreso sin precedentes y el riesgo simultáneo de una catástrofe imprevista. El fantasma de Oppenheimer ronda estos laboratorios y debates políticos, obligándonos a hacernos las mismas preguntas con las que él luchó. ¿Solo porque podemos hacer algo, significa eso que debemos hacerlo? ¿Quién es responsable de las consecuencias cuando nuestras creaciones escapan a nuestro control? Su vida nos obliga a considerar el profundo peso de la acción humana. Él no era una fuerza de la naturaleza, sino un hombre brillante, ambicioso y conflictivo, que tomó decisiones que alteraron el curso de la historia para siempre. Su historia desmantela la reconfortante noción de que la ciencia es una búsqueda puramente neutral de la verdad, revelándola como un esfuerzo profundamente humano, moldeado por la política, la personalidad y la moralidad. La pregunta que nos deja no es solo sobre su legado, sino sobre el nuestro. En un mundo donde las acciones individuales y colectivas pueden tener consecuencias globales, ¿cómo navegamos nuestro propio poder? Ante la capacidad de rehacer nuestro mundo, para bien o para mal, ¿qué decisiones tomaremos?
El eco de la explosión de Trinity sigue reverberando, y su significado final todavía lo estamos escribiendo nosotros. En última instancia, la narrativa de J. Robert Oppenheimer es una profunda meditación sobre el poder y su precio. Él buscó comprender las fuerzas fundamentales del universo, y al hacerlo, le entregó a la humanidad un poder que no estaba preparada para manejar. Se convirtió en un héroe, y luego en un mártir, un creador y un doliente, un símbolo de triunfo y tragedia. Sus famosas y escalofriantes palabras, "Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos", no fueron una jactancia, sino un lamento. El triste reconocimiento de un umbral cruzado, una terrible inocencia perdida para siempre. Su historia es un elemento permanente en nuestra memoria colectiva, una solemne advertencia de que el camino para cambiar el mundo está plagado de peligros morales, y las sombras proyectadas por nuestros mayores logros pueden ser las más largas y las más oscuras de todas. Si te gustó el video, dale like y suscríbete para más contenido.